Buenos días, yo soy la profesora Mariel Colmenares y en esta oportunidad les voy a hablar de farmacometría y farmacografía. Bienvenidos. La farmacometría es la rama de la farmacología que cuantifica las acciones de la droga en función a la dosis. Trata de la valoración de los medicamentos, medición de la potencia de las drogas a través de la concentración de los principios activos que contienen. Es decir, esta rama establece cuánto y cada cuánto es necesario administrar un fármaco para obtener un efecto deseado. En este sentido, entramos al término de dosificación, que se refiere al cálculo de la dosis, la determinación de la dosis de un medicamento, que es esa cantidad indicada para administrar un medicamento con los intervalos de administración y la duración del tratamiento, que nos lleva al concepto de posología, la cual es la rama de la terapéutica ya, que se ocupa de la dosificación de los medicamentos, tanto de la cantidad del medicamento como el intervalo de tiempo entre las administraciones sucesivas. Y por supuesto engloba un conjunto de aspectos que deben considerarse. Es importante que nosotros dosifiquemos de acuerdo a cada paciente, a su historia clínica y a sus características individuales. De esta manera llegamos al concepto de dosis, que es la cantidad de un fármaco capaz de producir una respuesta biológica particular en un organismo. Se expresa en miligramos sobre kilogramos y la misma determina el tiempo de latencia o ese tiempo desde que administramos el fármaco hasta que comienza un efecto. También determina el efecto máximo y la duración de dicho efecto. Tipos de dosis. Entre los tipos de dosis podemos mencionar la dosis terapéutica, que es la cantidad de fármaco con capacidad de producir un efecto medicamentoso o terapéutico. Tenemos la dosis umbral, que es esa cantidad mínima o esa dosis mínima necesaria de droga para producir ese efecto terapéutico. La dosis usual se refiere a la cantidad de fármaco a la que usualmente se espera tener un efecto terapéutico. Es el resultado de estudios clínicos, de evidencia científica y, más importante aún, de la experiencia médica. También tenemos la dosis de carga y la dosis de mantenimiento. La dosis de carga es una o varias dosis que se pueden administrar al inicio de una terapia con el propósito de alcanzar concentraciones plasmáticas rápidas. Es una dosis que se utiliza en casos de emergencia. Es una dosis que nos lleva a valores plasmáticos cuando se requieren. Luego de ella se establece la dosis de mantenimiento, que es la dosis requerida para mantener la concentración plasmática adecuada o los niveles plasmáticos en sangre. Tenemos la dosis máxima, que es la mayor cantidad de fármaco que puede ser tolerada sin la aparición de efectos adversos, sin superar los límites de seguridad establecidos. Tenemos también la dosis tóxica, que es la cantidad de droga en la cual aparecen o produce efectos no deseados y peligrosos. Es decir, por encima de la dosis máxima ya estaríamos entrando en dosis tóxica. Y la dosis letal, que es una dosis potente y peligrosa que produce la muerte del individuo, ya sea en dosis tóxica o sea, en sobredosificación, o en el caso de los venenos que tienen como efecto producir la muerte. En esta tabla se puede observar lo explicado hasta ahora. Tenemos el rango terapéutico, por debajo de ese rango terapéutico tenemos el rango subterapéutico y encima de ese, al sobrepasar el rango terapéutico, entramos en el rango tóxico. Muy bien, una vez conocidas las dosis, vamos a explicar los factores que regulan el cálculo de la misma.
En primer lugar, tenemos la genética. Este factor contribuye a la variabilidad de respuesta en función a la dosis. A veces, un solo gen puede afectar la respuesta farmacológica, produciendo un cambio normal en el tejido o en una enzima. Por ejemplo, la deficiencia de colinesterasa o una pseudocolinesterasa puede afectar la capacidad del organismo de metabolizar medicamentos como la succinilcolina y esto produce una apnea prolongada. La succinilcolina es un relajante muscular que es utilizado en la anestesia general. En relación al peso corporal, la regulación de la dosis generalmente se realiza en base a pesos promedios. Sin embargo, en niños o personas muy delgadas o personas muy obesas, donde hay mucha diferencia en rangos de peso, es importante calcularla por peso, incluso por peso talla, en medicamentos que requieren mayor seguridad. Otro factor importante a considerar es la edad. La edad, por supuesto, debe ser regulada por la variación de los parámetros farmacocinéticos que varían de acuerdo al crecimiento, desarrollo y en la vejez, no solamente por el peso del paciente, sino, por ejemplo, en los niños más pequeños, el peristaltismo o el movimiento ondulatorio de los músculos intestinales es irregular, mientras que en los ancianos está disminuido. El vaciamiento gástrico es prolongado y el pH es neutro, mientras que en los ancianos el pH es ácido, hay acidez y hay más vaciamiento. Y en cuanto al tejido graso en los bebés y en los niños es muy cambiante y la función hepática y renal está inmadura. En los ancianos la función hepática y renal está disminuida ya por proceso de degeneración. Otro factor importante a considerar es el sexo. Generalmente las mujeres somos más vulnerables al efecto de los medicamentos. Las variaciones se dan por el peso y la talla. Las mujeres somos más pequeñas, también tenemos mayor índice de grasa corporal y es importante considerar también los estados fisiológicos como el embarazo y la lactancia, debido a que hay medicamentos que son teratogénicos o producen daño al feto y también tenemos medicamentos que se pueden excretar por la leche materna. Los estados patológicos son sumamente importantes. Es importante la historia clínica para ello y considerar el estado de salud del paciente. Una buena anamnesis nos ayuda con la información en cuanto al estado de salud del paciente para su cálculo de dosis o para el tipo de medicamento que vamos a administrar. Es importante considerar cómo se distribuyen los medicamentos, se metabolizan y sobre todo la excreción. Por lo tanto, los pacientes que tengan disfunción renal o trastornos hepáticos van a tener más problemas para eliminar estos fármacos. Otro factor importante son las alteraciones tiroideas, recordando que los pacientes hipertiroideos tienen el metabolismo más acelerado y los pacientes hipotiroideos tienen el metabolismo disminuido. Y la variabilidad biológica es otro factor importante a considerar. Ya lo hemos conversado, que los pacientes responden de manera individual a los efectos de algún tratamiento. También es importante considerar que hay personas que pueden ser hiperreactivas y otras pueden ser hiporreactivas. Esto es debido a receptores, a la velocidad de absorción, al volumen de distribución, entre otros. Muy bien, y ahora entramos a lo que es la relación dosis-respuesta. Se va a explicar a través de unas curvas. La curva dosis-respuesta gradual produce una respuesta farmacológica en forma de incremento o de crecimiento. Se da gradualmente. Se puede observar aquí en la gráfica que a medida que aumenta la dosis, aumenta la respuesta hasta que se alcanza un efecto máximo. Es decir, la respuesta es proporcional al número de receptores ocupados. Se da una respuesta en escalera. Mientras que la curva dosis-respuesta
cuantal da una respuesta del todo o nada. Es decir, aquí no se puede graduar. Vamos a ver o no la respuesta, como por ejemplo, es más que todo para experimentos, ¿ok? Animales con fines de experimentación. Puede ser en el caso de convulsiones o la muerte, o que se da una respuesta o no del animal en experimentación en este caso. Una vez analizados los factores que modifican el cálculo de la dosis y las curvas dosis-respuesta, llegamos a lo que es el índice terapéutico. Y se puede definir como esa relación que existe entre la dosis de un fármaco requerida para producir un efecto deseado y la dosis que se requiere para producir un efecto no deseado. Entonces, de aquí me determina el margen de seguridad de un determinado fármaco. Muy bien, ahora hemos llegado a la parte más dinámica, que es el cálculo de la dosis. Muy bien, se nos presenta el cálculo de dosis a través de la regla de Clark. La regla de Clark es una ecuación que se utiliza para calcular las dosis de medicamentos pediátricos, basándose en el peso del paciente y la dosis conocida o promedio del medicamento que vamos a calcular. Entonces hacemos lo siguiente. Si por ejemplo tenemos aquí la dosis promedio del adulto, tenemos un paciente que en promedio pesa 70 kilos, ese es el peso promedio de un adulto. Vamos a ajustar la dosis, es decir, la dosis promedio de cualquier fármaco que es variable por el peso del paciente sobre 70 kilogramos, que es el peso promedio de un adulto. Si la dosis de ese fármaco es de 100 miligramos, una niña de 30 kilos debe recibir una dosis de, vamos a ver, una niña de 30 kilos, vamos a tratar de sustituir esa fórmula que tenemos ahí. Es decir, dosis promedio es 100 miligramos por el peso que ya dijimos que es 30 kilos sobre 70 kilogramos, que es el peso promedio de un adulto. Hacemos una regla de 3, también lo podemos hacer así. Si para un paciente de 70 kilogramos hay que administrarle 100 miligramos, o esa es la dosis promedio, para un paciente de 30 kilogramos, ¿cuál será la dosis? ¿Qué hacemos? Es lo mismo que la sustitución de la fórmula, es decir, 30 kilogramos por 100 miligramos sobre 70 kilogramos. Los kilogramos con kilogramos se me van y me queda que, saquen la cuenta con la calculadora, si yo multiplico 30 por 100, porque acuérdense que los números que se cruzan se multiplican en la regla de 3 y el que se cruza con la X es el que divide. Tenemos que 30 por 100 es 300, es 3000. Entre 70, eso nos da 42,85 miligramos. Esa es la dosis para una paciente de aproximadamente 10 años que pesa 30 kilos. Muy bien, aquí tenemos otro cálculo de dosis. Tenemos un paciente adulto de 70 kilogramos al cual se administrará un fármaco cuya dosis es de 10 miligramos sobre kilogramo. Si la concentración del fármaco es de 5%, ¿cuál será la dosis y el volumen de solución a administrar? Ok, vamos a resolver. Tenemos el peso del paciente 70 kilogramos, la dosis usual 10 miligramos sobre kilogramo y la concentración es del 5%. Lo primero que vamos a hacer es calcular la dosis total diaria. Tenemos que la dosis usual es 10 miligramos. 10 miligramos por cada kilogramo. Para 70 kilogramos, ¿cuál será la dosis? Debo multiplicar 70 kilogramos por 10 miligramos y dividirlo entre 1 kilogramo. Eso me da 700 miligramos. Recuerden que las unidades de kilogramos se fueron. Vamos ahora con el volumen. Me está diciendo aquí que la concentración es del 5%. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 mililitros hay 5000 miligramos. Entonces vamos a la regla de 3 y sustituyo. Por cada 100 miligramos hay 5000. Por cada 100 mililitros hay 5000 miligramos. En 700
miligramos, que es mi dosis total, ¿cuántos mililitros será? Voy a multiplicar 700 por 100 y lo divido entre 5000. Eso me da mi dosis diaria, es decir, 14 mililitros. Ok, vamos a resolver. Tenemos el peso del paciente 70 kilogramos, la dosis usual 10 miligramos sobre kilogramo y la concentración es del 5%. Lo primero que vamos a hacer es calcular la dosis total diaria. Tenemos que la dosis usual es 10 miligramos. 10 miligramos por cada kilogramo. Para 70 kilogramos, ¿cuál será la dosis? Debo multiplicar 70 kilogramos por 10 miligramos y dividirlo entre 1 kilogramo. Eso me da 700 miligramos. Recuerden que las unidades de kilogramos se fueron. Vamos ahora con el volumen. Me está diciendo aquí que la concentración es del 5%. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 mililitros hay 5000 miligramos. Entonces vamos a la regla de 3 y sustituyo. Por cada 100 miligramos hay 5000. Por cada 100 mililitros hay 5000 miligramos. En 700 miligramos, que es mi dosis total, ¿cuántos mililitros será? Voy a multiplicar 700 por 100 y lo divido entre 5000. Eso me da mi dosis diaria, es decir, 14 mililitros. Vamos con otro ejercicio de cálculo de dosis. Por aquí tenemos un paciente de 25 kilogramos de peso, es un niño aproximadamente de 8 años. Se le debe administrar ibuprofeno. La dosis varía de 5 a 10 miligramos sobre kilogramo dosis, es decir, dosis es en una sola toma o por cada toma. Si la concentración del fármaco es de 100 miligramos por cada 5 mililitros de suspensión preparada, que es lo que me dice la presentación de ese medicamento, indicar la dosis total y cuántos mililitros de esta suspensión deben administrarse cada 6 horas. ¿Qué hacemos entonces? Aquí lo vamos a hacer a través del cálculo de la dosis total con la siguiente fórmula. Tenemos que dosis total es igual a peso del paciente por dosis. El paciente pesa 25 kilogramos, voy sustituyendo por 5 miligramos sobre kilogramo. Al hacer el cálculo me da 225 miligramos. Muy bien, ahora esos miligramos los voy a llevar a mililitros, es decir, para poder administrar esa suspensión preparada. Tenemos que la presentación de la suspensión es de 100 miligramos sobre 5 mililitros. En 125 miligramos, que es la dosis total de este paciente, ¿cuántos mililitros se le deben administrar por dosis? Me queda multiplicar 125 miligramos por 5 mililitros y dividirlo entre 100 miligramos. Miligramos con miligramos se tasan y me quedaría un total de 6,5 mililitros cada 6 horas. Háganlo para que puedan verificar lo que yo les estoy escribiendo aquí. Vamos con otro ejercicio. Aquí tenemos el mismo paciente, pero para calcular la dosis de otro medicamento. Tenemos que el paciente igual, vamos a trabajar de acuerdo al peso, dosis y la concentración del medicamento. El paciente pesa 25 kilos, se le debe administrar amoxicilina con ácido clavuránico y la dosis es de 50 miligramos por kilogramo día. ¿Ven la diferencia? En el otro caso, donde calculamos el ibuprofeno, dijimos dosis. Aquí es 50 miligramos sobre kilogramo día. ¿Qué quiere decir eso? Que con el cálculo de la dosis que hagamos vamos a obtener la dosis diaria y luego para tener la dosis cada 12 horas, que es la que me están pidiendo, debo dividir esa cantidad total que me dio, esa dosis total. Entonces, si la concentración del fármaco es 400 miligramos por cada 5 mililitros de suspensión preparada,
indicar la dosis total y cuántos mililitros de esa suspensión deben administrarse cada 12 horas. Tenemos entonces el medicamento que es, el paciente pesa, vamos a hacer primero la dosis total. El paciente pesa 25 kilogramos, decíamos que dosis total es igual a peso por dosis, y la dosis del medicamento es 50 miligramos sobre kilogramo día. Si hacemos eh, sacamos esa cuenta, nos va a dar 1250 miligramos. Luego de esto planteamos una regla de 3 donde vamos a plantear si hay 400 miligramos en 5 mililitros, en 1250 miligramos, que es mi dosis total, ¿cuántos mililitros puedo calcular? ¿Qué hacemos? Multiplicamos 1250 por 5 y lo dividimos entre 400. Cuando tenemos el resultado nos da 15,62. Este resultado es la dosis día. Como es la dosis día, lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es cada 12 horas y un día de 24 horas tiene dos bloques de 12 horas. Entonces vamos a dividir el resultado entre 2, lo cual me da 7,81 mililitros. Eso lo llevo al número más cercano y podemos decir que son 8 mililitros cada 12 horas. Esa es la dosis que vamos a administrar a nuestro paciente. Muy bien, luego de estos ejercicios los invito a que practiquen. Van a tener la oportunidad de hacerlo en su guía práctica, donde tienen 20 ejercicios de cálculo de dosis con diferentes pacientes de diferentes pesos, dosis y concentraciones distintas, y van a tener la oportunidad de practicar bastante. Y luego lo vamos a hacer cada uno en la pizarra para poder fijar esos conocimientos. Muy bien, entonces entramos a lo que es la farmacografía. La farmacografía estudia las normas que que se van a seguir en la prescripción de medicamentos, en la forma en que se administra, en todo lo que se refiere a la elaboración del récipe como tal. En farmacología, la prescripción se refiere a la acción de recetar u ordenar un medicamento para el tratamiento de un paciente. Es un acto científico, ético y legal que involucra la selección y la indicación de un medicamento específico, junto a las indicaciones de administración. La prescripción debe ser precisa, debe ser completa y acorde con las necesidades del paciente. Y algo muy importante, hoy en día nosotros estamos llamados a la prescripción racional de fármacos, es decir, vamos a prescribir de manera cautelosa. Para ello debemos primero tratar el agente causal, a nivel de odontología, el agente causal, que es lo que está haciendo, o sea, que nos está causando la afección, la enfermedad, la patología, y luego de tratar el agente causal, si se requiere, se prescribe el fármaco. Muchas veces, si tratamos el agente causal, no requerimos prescripción. Tiene, por supuesto, las siguientes características. Es una orden del odontólogo o del médico para indicar o preparar un tratamiento específico o medicación para un paciente particular. Se basa en el establecimiento de un diagnóstico. Se considera la fisiopatología de ese diagnóstico, se selecciona el objetivo terapéutico, la selección del fármaco, por supuesto, el más indicado, la determinación del régimen de dosificación y un plan de vigilancia de la acción de dicho fármaco. El récipe es un documento médico legal donde vamos a prescribir el tratamiento del paciente. Hablaremos más a fondo en relación a lo que es récipes, tipos de récipe, la forma de elaborar el récipe en nuestra práctica de farmacometría. Aquí podemos señalar las partes del récipe. Tenemos el encabezado, superscripción, inscripción, suscripción
indicación y requisitos legales. Muy bien, aquí tenemos otro récipe donde podemos señalar muy específicamente sus partes. Tenemos el encabezado y ven que pertenece a un odontólogo. Aquí se señala la superscripción con la abreviatura RP, que en latín significa dispénsese. Va dirigido al encargado en la farmacia, al que se lo va a despachar. Luego tenemos la inscripción donde aparece el nombre del medicamento, la suscripción o indicación según sea el caso. La suscripción es cuando mandamos a preparar un preparado magistral y la indicación es cuando son las indicaciones, o sea, la manera de cómo debe administrarse dicho tratamiento. También se señalan los requisitos legales, donde aparecen el sello del médico o del odontólogo. Ahí tenemos que están los números de colegio de odontólogos, Ministerio de Salud, fecha, firma, todo eso pertenece o forma parte de los requisitos, de lo que son los requisitos legales. Y algo muy importante que pueden ver aquí, una línea que cruza el récipe, una raya que es de seguridad. Siempre que prescribamos un medicamento, que hagamos un récipe, debemos hacer esa raya de seguridad, no se nos puede olvidar, porque con esto vamos a evitar que puedan prescribir medicamentos que nosotros no hemos prescrito, o sea, que puedan anotar diferentes medicamentos, psicofármacos, entre otros. La técnica de prescripción de fármacos debe seguirse rigurosamente porque es de suma importancia para que se pueda cumplir un tratamiento. Y es importante destacar que solamente los médicos y los odontólogos somos los que estamos facultados dentro del personal de salud para prescribir medicamentos. Por lo tanto, debemos hacerlo de la manera más responsable posible. Importante dentro de la técnica, escribir con letra legible y sin abreviatura. Debe aparecer el nombre del paciente y la cédula del paciente. Escribir el fármaco de elección, primero el fármaco de elección, luego escribir los fármacos adicionales, considerar la forma de presentación, la vía de administración y el régimen de dosificación. Recordemos que un mismo fármaco eh, lo podemos encontrar en diferentes presentaciones, entonces hay que especificar al paciente cuál es la presentación y la vía de administración, escribir las instrucciones al paciente o las indicaciones en este caso y releer el récipe. Es importante releerlo porque muchas veces podemos tener un error y cuando lo releemos podemos encontrar dicho error. Tratar de no distraernos en el momento en que estamos haciendo el récipe. Firmarlo, sellarlo, fecharlo y colocar esa línea de seguridad para que no nos prescriban por debajo de esa línea. Muchas gracias por su atención. Los invito a sumergirse en este mundo de la farmacometría, la farmacografía, elaboración de récipes y cálculo de dosis. Así que adelante a estudiar.